familiares que hayan tenido displasia. Esto es un poco lo que les mostraba sobre la forma de cómo los visten. Este es un suit de Dakota del Norte, donde normalmente los entabacan. En el sur de nuestro país, a nivel de Pasto, en Nariño, normalmente también los entabacan. En Ecuador y en Perú también lo hacen. Y en el altiplano cundiboyacense también lo hacen en nuestro país. La epidemiología ustedes van a encontrar siempre que es más frecuente en mujeres. Normalmente puede ser entre los 3 y la relación puede ser 3 a 1. Se encuentran estadísticas de 3 a 1 o de 6 a 1. Lo que quiero llamar la atención es que es mucho más frecuente en mujeres. Se sabe también que por la presentación del bebé dentro del útero es más frecuente la cadera izquierda en un 60%, que se puede presentar un 20% bilateral y ese 20% puede ir hasta el 50% en algunos autores. Esto que les muestro es la incidencia en Chile. Como les decía, yo soy ortopedista infantil de la Universidad de Chile, y la idea es que la incidencia en Chile es de 1 en 500, en nuestro país es de 1 en 1000. Significa que ellos tienen mucha más prevalencia de displasia, y es una de las razones por las cuales quise ir a ver qué era lo que ellos estaban haciendo ya, y vamos a hablar un poquito de eso. Dentro de otros factores que se presentan, factores genéticos, hormonales y mecánicos, y entre los factores genéticos se dice nuevamente que hay una relación mucho más grande si la mamá tuvo displasia y el parto es una niña, ¿cierto? Entonces, si la mamá tuvo displasia y el parto es una niña, hay una incidencia mayor de displasia. Si el papá y la mamá tuvieron displasia, hay una incidencia mucho mayor de displasia. Y si el papá, la mamá y además tiene una hermanita mayor o un hermanito mayor con displasia, entonces se ve que hay una relación genética dentro de los pacientes que tuvieron o sus padres tienen algún tipo de displasia. El día de ayer, con quienes estuvimos en la consulta, nos dimos cuenta, llegó una paciente donde su mamá dijo que en algún momento que tuvo displasia cuando estaba pequeñita. La consulta era para su segunda hija que tenía displasia, y por la consulta le pregunté yo a ella: ¿usted sufre de dolor en las caderas? Y me dice: sí, doctor, tengo un poco de dolor cuando me agacho. Y perfecto, tomamos una radiografía y resulta que la mamá tiene displasia en las dos caderas y va para cirugía de las dos caderas con 41 años. Entonces, si uno hace una buena pesquisa, si uno hace un buen tamizado dentro de la historia clínica, lo más importante no es el poder, lo más importante es eso, los factores de riesgo. Si ustedes tienen una mamá que tuvo displasia en algún momento y además el parto pudo ser corporálica, ponle mucha atención a ese bebé, porque la posibilidad que tenga de displasia es altísima. En nuestro país, lastimosamente, el sistema de salud hace que cuando nace el bebé, hacen el primer control al mes con el pediatra. El pediatra normalmente no revisa las caderas. Segundo y tercer mes se hace una radiografía al tercer mes, y al tercer mes ya me dicen: oh, sorpresa, tiene displasia. Mandémoslo al ortopedista. El ortopedista tiene cita en aproximadamente 1 o 2 meses. A los 5 meses llegan al ortopedista, y el ortopedista llega y también dice: yo no sé, está bien, manda al ortopedista infantil. Se la mandan al ortopedista infantil y llega a los 7 a 8 meses. Cuando ya llega a los 7 a 8 meses, cuando el displasia, ya hay muy poco por hacer, porque el mejor pronóstico de estos niños se da dentro de los 3 primeros meses de vida. Algo que les quiero quitar yo de la cabeza a ustedes, y que lo van a ver ustedes dentro de sus servicios de pediatría, perdón, es que el pediatra va a decir a los 3 meses: ¿quieren la radiografía? No, se la pueden pedir inclusive al mes, pero hay que saber a quién se la puede pedir. Ojo, no estoy diciendo que pidan radiografía al mes, estoy diciendo es que dentro del examen físico, que ya les voy a enseñar un poco de eso, y en la consulta lo ven, ustedes van a ver a quiénes se les debe pedir y a quiénes no. Pero el tamizado inicial es: mamá, ¿usted tuvo displasia? Papá, ¿usted tuvo displasia? ¿Tiene hermanitos? ¿Tuvieron displasia? Y el parto como fue, ¿de acuerdo? Okay. La cadera que yo les mostré anteriormente
se denominaba una cadera teratológica. Las caderas teratológicas no son caderas que tengan displasia del desarrollo. La displasia del desarrollo nuevamente son niños normales. Las caderas teratológicas son caderas que tienen síndromes asociados, ¿recuerdan? Y es muy frecuente. Ok. Entonces hablemos un poco de cómo se clasifica la displasia. La displasia se clasifica en la cadera típica, que es de la que vamos a hablar, y la cadera teratológica, que es de la que ya les mostré, que es de la que no vamos a hablar. Ok. Este autor habla de una anatomía patológica y la divide en etapas. En esta primera etapa, él habla que solamente se encuentra displasia del acetábulo, un aplanamiento del acetábulo, una forma inadecuada del acetábulo y laxitud capsular. En la segunda etapa, habla de cómo el acetábulo, o cótilo en latín, sufre cambios dentro de su estructura por el desuso, por no estar la cabeza metida en su sitio, ¿cierto? Y se va a generar un nuevo acetábulo. Ya van a ver que esto es un nuevo cótilo o un nuevo acetábulo. Y en la tercera etapa vamos a ver los cambios que se generan dentro de las estructuras del acetábulo y cómo estos cambios van a ser irreversibles y son los que van a formar el nuevo acetábulo o el neocótilo. Ok. Nuevamente, lo que estábamos hablando, la primera etapa está aproximadamente del recién nacido hasta los 10 meses, ¿cierto? Y hablábamos que la displasia del acetábulo y la laxitud de la cápsula, ¿cierto? Aquí vemos una imagen de la etapa 1. Vamos a ver cómo nuevamente esta radiografía, si ustedes se dan cuenta, busquemos siempre el pubis, busquemos siempre la parte superior en relación con el isquio y miremos si está a la misma altura, ¿cierto? Pero miren cómo la displasia no solamente, para quienes han ido a la consulta, se dan cuenta que no solamente es la ceja de Powles. Este tiene una muy buena ceja de Powles y este tiene una muy buena ceja de Powles. Miren cómo no aparece el núcleo de osificación, y eso también es un signo de displasia. ¿De acuerdo? En la etapa 2 vemos que más o menos se genera entre los 10 meses hasta los 4 años. En esa etapa vemos cómo viene la ceja de Powles nuevamente. Debajo de la ceja de Powles vemos cómo la cabeza está bien incluida dentro del acetábulo y vemos cómo la hiperlaxitud ligamentaria o la laxitud ligamentaria que teníamos hace que la cápsula articular no mantenga la cabeza en su sitio y esta tiende a migrar. Ya les vamos a mostrar cómo se mide esto, así que no me preocupo por eso. Y en la etapa 3, que es superior de los 4 años, se forma el neocótilo. Mírenlo acá. Este es el neocótilo. Si ustedes se dan cuenta, el cótilo o el acetábulo que estaba acá, con relación al cartílago prerradiado, se va a empezar a formar por encima de este, en esta parte. Entonces, cuando la cabeza no está en su sitio, ella empieza a cavar una posición nueva para la cabeza, ¿de acuerdo? Y esto ya va a ser una luxación. Vamos a hablar de esto un poquito de eso. Esto es una luxación en un paciente con una cadera pegatológica. Es para que se acuerden nuevamente y se den cuenta de varias cosas. Ustedes se dan cuenta, la longitud de la tibia sí es la misma, pero la longitud del fémur no es la misma. Este niño tiene un fémur del lado derecho más corto y esto se denomina un fémur corto congénito. Y por eso no es una displasia de la cadera. Lo que quiero que sepan es que todas estas imágenes que ustedes van a ver no siempre van a ser de caderas displásicas, también pueden ser peratológicas, para que no se les olvide. Pero sí voy a aprovechar esta imagen para mirar en la cadera sana varias cosas. Miren la posición, esta era la lineecita blanca que yo les decía, que es la esclerosis, es la parte de adelante, y esta parte va a ser la parte de atrás, revuelta, fondo acetabular. Imagínense que ustedes tienen una copa, una cúpula, y cuando ustedes tienen la cúpula, ustedes ven en la radiografía una parte anterior y una parte posterior. La parte anterior va a ser esto que vemos acá, que llaman la esclerosis, y la parte posterior que llaman la línea o el borde posterior, que es esta línea que vemos en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Eso lo que muestra es que la cabeza es una concavidad, ¿vale? Y algo que es muy importante, y es cuando ustedes toman radiografías en las posiciones laterales, ustedes trazan una línea a nivel del cuello, del fémur y
y esa línea casi que tiene que llegar al cartílago presentado. Eso nos muestra que la cadera no está luxada. Ustedes se dan cuenta, en la cadera del lado derecho, si trazamos esa línea, acá, miren hacia dónde va la línea, y miren no es el cartílago presentado. ¿De acuerdo? Uy, estos ríos, buenos días, Macro Campo. ¿Cómo va? ¿Le estoy interrumpiendo? No, es para decir una cuestión, son niños. Estoy embolatado, estamos más a las 3:30, los que quieran ir a realizar el examen. A las 3:30. ¿Qué más, bien? Profe, ¿hasta qué hora se puede? Yo como hasta las 5. 3:30, 3. Vayan a las 3. Yo creo que ya me desocupo. Ya nos vemos. ¿Listo? Bueno, muchachos, esto nuevamente cadera teratológica, ¿cierto? Porque miren la forma, miren cómo están las rodillas luxadas. Entonces las caderas, aquí esta imagen para que ustedes vean nuevamente la ceja de Powell tiene el reborde, no tiene ceja de Powell ni un lado ni el otro. Nuevamente, acuérdense que estas son caderas teratológicas. Ahorita vamos a hablar hasta el cansancio de caderas típicas. Esto es un paciente con parálisis cerebral. El paciente no caminaba y se daba tantos golpes en la cabeza que prefirieron colocarle un casco. Pero esto también son caderas que están asociadas a parálisis cerebral. Y lo que les quiero decir es, cadera que esté asociada a algo, eso es una cadera que no es típica y eso no es displasia. ¿De acuerdo? Para que lleven esa idea en la cabeza. Este es un paciente con una condroplasia. Tiene una actitud de bañista sorprendido. Eso se da esa es la actitud de bañista sorprendido, que se da por luxación de cadera. Esta imagen que tenemos arriba es la imagen del paciente con parálisis. Vemos cómo la cadera está fuera de su sitio, en la cabeza del feto, las estábulas. Pero nuevamente, estas son caderas que son caderas teratológicas, son caderas que son asociadas a algo, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, en el año 1925, el doctor Hingel-Reiner, del que ustedes, la línea de Hingel-Reiner les toma tanto del pelo, ahí tienen como que escribir para que la noten. Porque además, pues que me han pasado sangre, las pregunto para todo. Describe la definición de displasia y habla en ese año de las siglas como CDH en inglés y en 1989 pasaron casi 70 años, perdón, 50 años, 50 años donde realizaron una nueva descripción hacia el año 90 donde hablaban de enfermedad luxante de la cadera o después del desarrollo de la cadera, y la hizo el doctor Klissik. Pero entonces miren que ha pasado mucho tiempo y siempre se habla de lo mismo, y entonces vamos a hablar un poquito